Buenas tardes. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería les da la más cordial de las bienvenidas. Les recordamos al público asistente apagar o mantener en vibración celulares, radiolocalizadores o cualquier dispositivo que pueda distraer al público e interrumpir a los ponentes. Les pedimos de la manera más atenta no ingresar con alimentos, gomas de mascar y bebidas al auditorio. De antemano agradecemos su colaboración, que disfruten de la presentación. Hola, buenas tardes. A nombre de Penguin Random House y sus sellos Debate y Literatura Random House, agradezco su asistencia a esta mesa de debate que hemos nombrado Escribir la Violencia. Lo que pretendemos, en efecto, es que sea una charla, un diálogo con ustedes, un encuentro entre los autores y sus lectores, más que una presentación convencional del libro. Lo que pretendemos es que ustedes tengan una participación más activa y que no se queden al final los 5 minutos para la pregunta, sino que haya una interacción más fluida. Solo como presentación voy a leer las semblanzas de Enrique Díaz y Emiliano Monge, y después pues propondré algunos temas que podríamos debatir, algunos temas en los que se entrecruzan los libros de Emiliano y de Enrique. Enrique Díaz Álvarez es doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona, es profesor de Filosofía Política Contemporánea y Literatura y Sociedad en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha publicado ensayos, crónicas y entrevistas en medios como la Revista de la Universidad, La Jornada, Barcelona Metrópolis, La Tempestad y Quimera. Es director de los documentales México-Barcelona, Tránsito Literario y Café con Shandy de Enrique Vilamatas. Por su parte, Emiliano Monge es politólogo y escritor. Publicó el libro de relatos Arrastrar esa sombra, finalista del premio Antonín Artaud. Las novelas Morirse de Memoria y El cielo árido, ganadora del premio Jaén de Novela y del premio Otras Voces, Otros Ámbitos. Y algunos de sus relatos aparecen en las antologías Lo Desorden, de Alfaguara, y Mexico 20, New Voices, Old Traditions, publicada en 2015. Y bueno, acá nos toca presentar el traslado de Enrique Díaz, la novela Las tierras arrasadas de Emiliano Monge. Ambos libros tienen como ejes cruciales, me parece, los flujos migratorios actuales. En ambas, el fenómeno migratorio y su crisis funciona como espacio ejemplar donde la escritura entra en tensión, resiste y lanza una embestida contra la violencia, la discriminación y la apatía de las sociedades contemporáneas. Desde la ficción y desde la no ficción, aunque ambas no dejan de ser clasificaciones siempre artificiosas, estamos frente a dos obras que se cruzan en el camino donde ocurre la gran tragedia de los migrantes. Un movimiento que deja a su paso violencia, sufrimiento, sueños abandonados y seres humanos reducidos a mercancía. Al mismo tiempo, se trata de un fenómeno que exige ser escrito, visibilizado. La violenta realidad exige ser interpretada bajo ciertas formas, escrituras que devienen alerta, advertencias, denuncia y también encuentro, producción de empatía. Para que esto sea posible, la escritura no debe aliarse con las consignas establecidas, con el discurso oficial, sino trazar líneas de fuga que se dirigen necesariamente a las minorías, como las que estamos aquí reunidas. Escritura minoritaria, escritura de las minorías. Una de las finalidades de la escritura, así, es emplazar la indignación, me parece, y la indignación por un lado y la acción en el mismo escenario. Lo más importante, ha dicho Emiliano en alguna entrevista, es haber logrado recrear el horror para que la gente que no lo conoce, al leer la novela, vea el tamaño del holocausto de los migrantes centroamericanos y la realidad de este país. Como digo, hacer visible ese fenómeno.
puntos de fuga y puntos de coincidencia, la escritura de la violencia debería ser, en cualquier caso, la búsqueda de narrativas, como lo propone Enrique en El Traslado, una búsqueda de narrativas que nos sensibilicen contra el abuso de poder, el racismo, el fanatismo, la indiferencia y sobre todo que nos sensibilicen ante el dolor de los demás. Escribir la violencia, pues, que es el nombre de la mesa, compromete a la literatura a resistir ante los discursos invasores, como ha dicho Enrique Vilamatas del libro de Enrique. Y nada, pues como no nos pusimos de acuerdo, no sé, ¿alguien quiere tomar la palabra? Yo creo que pueden ser intervenciones cortas para que después ustedes puedan preguntar lo que consideren pertinente. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias a toda la gente de Random, a Enrique, que es mi editor, a Fernanda, a Erika, Jessica, siempre a los que traen los libros y los mueven, y a ustedes por venir aquí en la tarde del domingo. Entonces, encantado también por estar con Emi, con una novela que tiene pues mucha resonancia con mi texto. O sea, a Emiliano lo conocía desde antes, pero la verdad es que no habíamos hablado lo suficiente sobre lo que estábamos escribiendo nosotros en ese mismo instante, y cuando me tocó leerlo, pues fue bastante sorprendente encontrar un eco así, porque yo, como adelantaba Enrique, pues mi libro es un intento por rastrear ciertas narrativas, ciertas novelas, ciertas crónicas periodísticas que yo creo que son importantes. ¿Por qué? Porque nos ponen alerta, por un lado, ante muchos discursos excluyentes o discriminatorios que son de rabiosa actualidad, como el de Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Que estigmatizan al migrante, que estigmatizan al diferente, y que hay que hacer resistencia como sea. Y yo todavía confío en el poder que tiene la literatura, la buena literatura, esa literatura que, aunque sea por un instante, nos permite ponernos en el lugar de otra persona, ¿no? Eso es lo que yo... El traslado es una metáfora, ¿no? De hecho, metáfora viene el vocablo griego, que es justamente transitar, trasladarse, ¿no? Entonces yo busco esas novelas, esas crónicas periodísticas que por un instante nos permiten vivir significativamente la vida de otra persona. Y entre más diferente es esa persona, mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sospecho que ese instante, esa especie de simulacro, ese traslado, tiene una consecuencia ética política que nunca hemos considerado lo suficientemente bien, ¿no? Porque ponerte un instante en los zapatos de otro, ¿no? Ese cultivo de la empatía, pues puede ser que rompamos los prejuicios y los estereotipos que muchas veces esos discursos que son muy dominantes, hegemónicos, como Donald Trump, ¿no? Nos invaden, ¿no? Justamente, y que producen un caldo de cultivo muy potente, que es el miedo, es el racismo, es la xenofobia. Entonces yo en el libro busco rastrear ciertas narrativas que nos ponen alerta, que nos permiten hacer frente, aunque sea poquito, ¿no? O sea, el lugar que tiene la literatura sigue siendo modesto, pero es importante. A ver si en la mesa un poco hablamos de eso, ¿no? Porque es irreemplazable, ¿no? O sea, una buena novela, una buena crónica nos permite justamente romper los prejuicios, los estereotipos, y ver que probablemente pensaríamos o juzgaríamos o actuaríamos diferente de estar en el lugar de otra persona. Entonces eso ya es importante, ¿no? O sea, la imaginación, la lectura es fundamentalmente transgresora, ¿no? Nos permite saltar las fronteras, ¿no? Y cuando hay en la política, en la sociedad reina o impera o se canaliza una voluntad de fronteras, pues es importante, ¿no? Entonces hay que buscar estas especies de narrativas que nos ponen en el lugar del otro. Por ejemplo, cuando leí la novela de Emiliano, pues fue muy rico y encontrar un eco así, porque Emiliano se pone en el lugar del otro, del migrante centroamericano, por ejemplo. Lo que pasa a un migrante centroamericano al cruzar este país, ¿no? Porque muchas veces estamos muy sensibilizados con nuestros migrantes, que son, hasta donde me queda, pues son 13 millones de mexicanos fuera, ¿no? Somos campeones mundiales en exportar, en eso somos buenos, ¿no? En cultivar migrantes. Y estamos muchas veces muy sensibilizados con nuestros migrantes, ¿no? Con lo que representa el muro, discursos como el de Trump, pero muchas veces no volteamos a la frontera sur, ¿no? Cosa que hace Emiliano en su novela, ¿no? En las tierras áridas. Y nos pone alerta a nuestra propia barbarie, que muchas veces no estamos dispuestos a aceptar, ¿no? Entonces,
Por eso a mí me agrada la idea de hablar sobre lo importante que es narrar la violencia, describir la violencia en un contexto como México, ¿no? En un escenario como el nuestro. No sé qué tiene. Gracias, Enrique. ¿Sí, se oye? Sí. Hola, buenas tardes. Yo también, como Enrique, agradezco a la editorial, agradezco al otro Enrique, hay dos Enriques en la mesa, a Jessy, a Fer, toda la gente que nos ha permitido publicar, a mí y Enrique, que nos ha ayudado a que el libro llegue a los lectores, y por supuesto agradezco a todos ustedes por estar aquí, agradezco a la Feria de Minería. Desgraciadamente nos ha tocado aquí enfrente de estos retratos de rectores en donde sobra el señor Barnés, que bien podrían hacer en quitarlo, ¿no? Alguien que se va de la forma en que se fue de la UNAM echado, después de casi acabar con la universidad, no debería tener lugar, creo, en una sala de rectores. Pero bueno, yo estoy muy contento también de estar otra vez con Enrique, el otro Enrique, hablando de su libro y de mi libro y fundamentalmente de esta idea de narrar la violencia, porque como dice él, nos conocemos hace mucho tiempo, somos amigos muy cercanos, pero una de las virtudes de la amistad es quizá gozar de la otra persona y no necesariamente hablar todo el tiempo de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces es cierto que no habíamos hablado tanto nosotros de nuestros libros. Yo estaba haciendo una novela sobre migrantes, que es esta que presentamos, una novela sobre migrantes del sur, sobre migrantes centroamericanos cruzando México. Como dice Enrique, esta gente a la que no vemos, nos escandaliza en México la cifra de 80,000 desaparecidos durante la guerra del narcotráfico mexicanos, según cifras oficiales. Hay organizaciones que dicen que llega hasta los 150,000 desaparecidos. El 30-40% de estos desaparecidos son niños y niñas, pero no nos escandaliza y ni siquiera sabemos que durante los últimos 10 años, según la Organización de Familiares de Salvadoreños Desaparecidos en México, han desaparecido 70,000 centroamericanos, ¿no? Que es una cifra igual de espeluznante, ¿no? Y esta cifra ni siquiera somos conscientes de ella, ¿no? A esta gente sí no la está buscando nadie. Yo quería escribir de esta historia, esta historia que habla de una sociedad fallida, una sociedad que nos peleamos siempre en México por si somos un país fallido o no, y lo que somos es una sociedad fallida, una sociedad que no es capaz de ver de lo que está siendo culpable. En mí había una necesidad de escribir esta historia, pero no entendí cómo la escribí. Para un escritor es siempre muy difícil saber qué está haciendo en el proceso de la escritura cuando está en él. Y hablar después del proceso es siempre muy falso. Todo suena a mentira, a invención. ¿Cómo lo hice? No sé. Pero el libro de Enrique, a mí, además de que es un libro que me fascinó, que me parece de una importancia total, de una inteligencia enorme y de una sensibilidad que pocas veces se encuentra, me explicó a mí cómo había hecho mi libro, o qué estaba buscando sin saber qué estaba buscando. Estaba buscando precisamente poner al lector en el lugar del migrante, pero no solo del migrante, también del secuestrador, ¿no? Porque la otra cosa que también hacemos es ver el mundo, y en México particularmente, como un mundo de buenos y malos. Otro tema del que en tu libro hablas espectacularmente y dejas bastante claro, ¿no? Este universo de los grises del que deberíamos ser mucho más capaces de ver y reconocer y no evitar los maniqueísmos, digamos, ¿no? Pero en esta situación en la que los migrantes todos son buenos y los secuestradores todos son malos, ¿no? Lo interesante no es si es bueno o malo uno u otro, sino las circunstancias de vida de cada uno, que son circunstancias de vida muy similares, porque los dos comparten el haber nacido y crecido en un sistema que los obliga a ser víctimas, porque los victimarios están lejos y muy por encima de ellos, y el código moral o ético, la circunstancia particular a la que se enfrentan todos los días, los pone ante unos eventos que no pueden evitar. La historia más importante de mi novela es una historia de amor entre Estela y Epitafio, que son los secuestradores, y me interesaba contar una historia de amor por esto, por poderte poner en el lugar del secuestrador. Cualquiera puede amar, y aquí voy a irme un poquito unos siglos atrás para meter más a la discusión y para explicar esto que decía. Si uno piensa en la literatura latinoamericana,
a partir de la conquista, la literatura, digamos, escrita en español en el continente latinoamericano, los primeros textos que se producen son escritos por soldados que vinieron a conquistar, las crónicas de las Indias, digamos, y por sacerdotes que vienen a evangelizar con la misma violencia que el soldado a punta de espada, digamos, ¿no? Esta situación no ha abandonado la literatura latinoamericana desde entonces. Si hacemos una lista de los 20 o 30 grandes libros o grandes ficciones de América Latina, muy probablemente nos demos cuenta que todos esos, o que la enorme mayoría, son libros relacionados con algún tipo de violencia, ¿no? Es cierto que es así, pero es cierto que en la violencia cabe todo, ¿no? En ese mundo de la violencia, que es un escenario, como demuestran 500 años, hay historias de todo tipo, historias de amor, historias de fraternidad, historias no necesariamente de pistoleros, de bandidos, de policías y ladrones y de buenos y malos, ¿no? Yo quería escribir una novela donde el amor tuviera lugar en ese lugar o en ese espacio del horror, ¿no? Porque, como dices en el libro, a través de los sentimientos, como uno puede también entrar en las narrativas, ¿no? O sea, como las narrativas pueden abrirnos a la experiencia de otro, no mirándola, sino recreándola, ¿no? O habitándola. Creo que por ahí podemos también como dirigir la plática o lo que nos decías, ¿no? Una cosa, ahora que decía, claro, Bernal de Castillo, desde el principio, no solo en Latinoamérica, o sea, si nos vamos siglos más atrás, si nos vamos a los griegos, o sea, el vínculo de la necesidad de narrar la violencia, siempre, o sea, si empezamos en Homero, en la Ilíada, es un canto a la guerra, ¿no? Es un hermoso y cruel canto a la guerra, ¿no? O sea, Homero se pasa páginas y páginas hablando de rodillas, lanzas, de cuerpos arrastrados, de la importancia de enterrar los cuerpos. Hay como un impulso nato a narrar la violencia, ¿no? ¿Por qué? Y ahí yo creo que tiene que ver la importancia de la literatura aún hoy, ¿no? En una época, como yo la llamo, la era del ojo, ¿no? Porque nos permite comprender lo incomprensible, ¿no? O sea, nos permite acercarnos a la tortura, nos permite acercarnos a cosas que racionalmente son muy difíciles de entender, ¿no? Son muy difíciles de comprender su actualidad, ¿no? Y los escritores, los que se la juegan, ¿no? Pues los que se la juegan a no vender o vender poco, Sí. Son los que exploran, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a mí me llegó tarde la novela de Emiliano, porque, claro, yo en el libro hablo mucho de ponernos en lugar del otro y del migrante, y hablo, por ejemplo, de Günter Wallraff, este reportero alemán que al ver la migración turca decide disfrazarse de turco, ¿no? Y vivir como turco un año, y todo lo que le pasa viviendo como turco, ¿no? O sea, se tiene que enmascarar para descubrir la verdad y para ver el racismo, la explotación, el abuso de la sociedad alemana de entonces, y un libro que causó que al final, al publicarse no solo 30 lenguas, se modificaran ciertas leyes, ¿no? A favor de los migrantes, del trato pues, leonino, ¿no? que tenían. Pero yo me quedaba un poco en esta idea de ponerse en el lugar de minorías, de migrantes, y con el libro de Emiliano, claro, descubrí que, claro, lo duro es ponerte en lugar del otro, pero radical, ¿no? Ponerte en lugar del secuestrador, y encontrar que en el secuestrador, ¿no? En Epitafio y en Estela, descubrir muy incómodamente que hay un vínculo, que puedes establecer un vínculo con el secuestrador, ¿no? Con esos protagonistas que secuestran en el inicio del libro ya a los migrantes, ¿no? O sea, descubrir justamente, ahí es cuando te das cuenta de que solo puede explorar eso el escritor. Por eso es importante y por eso es imprescindible. Puede ser pequeño el papel que puede tener la literatura esto, pero es papel del escritor. Eso es lo que nos permiten. Y acercarnos a eso, a ponernos en lugar del otro radical, descubres, por ejemplo, eso, ¿no? La vulnerabilidad, ¿no? O sea, al final de cuentas uno se sorprende queriendo que la historia de amor sea, no les voy a contar porque soy experto en terminar contando la historia, pues, ¿no? Pero uno se sorprende queriendo que esa historia de amor de dos secuestradores fluya y termine. Entonces ahí, a mí desde la perspectiva social y política, me interesa porque nos ayuda a entender, como puede ser al terrorismo, es qué es lo que hace que tantos niños y adolescentes de este país o de las afueras de Francia terminen convirtiéndose en sicarios, ¿no? Terminen convirtiéndose en secuestradores, ¿no? Porque son personas que aman, que temen, ¿no? Y eso es lo que permite e incomoda, ¿no? Claro que incomoda, o sea, la novela de Emiliano incomoda en ese buen sentido, ¿no?
O sea, es un libro que hay una frase de Roland Barthes que me gusta mucho, que es leer levantando la cabeza, ¿no? O sea, no es pasatiempo, no es entretenimiento, sino es que leer lo narrado te haga levantar un poco la cabeza, ¿no? Y irte y regresar. O sea, es una novela que te exige. A mí ese tipo de narrativas son las que me interesan, ¿no? O sea, en cierto sentido, porque creo que completan un aspecto que muchas veces no se encuentra en otros relatos, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo, o sea, estas novelas que nos permiten ponernos en un lugar del otro, o de sorprendernos pensando, o cuidando, o comprendiendo el dolor de los demás, ya son importantes, ¿no? Y más en un país con la violencia que hay en México, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hablo de la resonancia, los personajes de Emiliano estén relacionados directamente con la muerte, porque están escritos en una escena de violencia como es el México contemporáneo. Pues Epitafio, es Sepelio, es Osamenta, es me falta, pero todos están relacionados con el hecho funerario o con la muerte, ¿no? Yo tengo un capítulo que es obituario, que perfectamente puede haber sido un personaje de esto, ¿no? Pero el obituario, al final de cuentas, igual eres tú, porque la importancia de narrar, o sea, de organizar, de hilar, aunque sea un pequeño, en la historia de la muerte, ¿no? Porque cuántos cuerpos, o sea, ahorita contaste tú la cifra, ¿no? O sea, es espeluznante los muertos que no cuentan, ¿no? Los muertos que no solo no contamos en números, sino que no tienen ni rostro, ¿no? Y al poner rostro, pues eso tiene un impulso ético y político que muchas veces no consideramos. No, y lo que dices, estos personajes tienen que ver con lo que dices en el capítulo de tu libro de obituario. O sea, son personajes que no llegarían a tener un obituario nunca, ¿no? Digamos, no son dignos ni siquiera de un obituario estos personajes de los que aparecen en mi novela y que son, digamos, como los defines tú muy bien en el libro El traslado, de siguiendo a Hannah Arendt, los sujetos que no tienen derecho ni siquiera a los derechos, ¿no? Personajes que además viven con un miedo que yo creo que esto que dices, que te descubres queriendo que la historia de amor se complete, tiene que ver con el hecho de que el miedo que los hace ser lo que son en este mundo del secuestro de migrantes, lo que los lleva, que es el miedo a no sobrevivir. Crece en un ambiente en el que tienes que ser fuerte y nunca ser vulnerable, tienes que ser violento, tienes que imponer. Lo que al final complica la historia de amor es ese mismo miedo, es decir, cuando una historia de amor se da, cuando se logra, cuando se hace una empatía, ¿no? como toda la que recorre el traslado, es cuando te dejas ir, o sea, cuando te entregas a esa historia de amor, cuando dejas que no haya ninguna cosa que te detenga, ¿no? Que es como también dices tú, ese momento en el que te tienes que entregar a la obra, ¿no? A la experiencia estética o a la lectura, que para que realmente haya el traslado de llegar al otro, tienes que dejarte ir. Esto es gente que no podría, porque ni siquiera es posible en su vida cotidiana ante aquel del que está enamorado. Es decir, el último paso de una relación de amor es aceptar que eres vulnerable y entregarte al otro. Aquí esta gente no puede dar ese paso, no puede mostrarse vulnerable porque ha crecido convencido de que mostrar una vulnerabilidad es el fin, ¿no? En ese sentido, es justo lo que tú le pides al lector que haga ante la experiencia, ¿no? Ante la lectura de un texto, ante la contemplación de una obra, ante el humor, ¿no? Es decir, aceptar, dejar todo para estar por un instante alguien más, ¿no? Y al final de cuentas es digamos un eco de otro de los grandes temas del traslado, que es la típica discusión mal llevada históricamente de civilización y barbarie, ¿no? Es decir, que siempre al secuestrador lo imaginamos como un bárbaro, ¿no? Y estos pueden amar de una manera como cualquier otro, ¿no? Como muchas veces los civilizados no podemos, ¿no? Y esto me hace pensar en que sería interesante que contaras, el otro día contabas un adherido, digamos, al libro El Traslado, que además creo que ya te descubrí que quieres meter en la edición española que va a salir ahora, y que me da muchísimo gusto que vaya a salir en España el libro de Enrique, que es lo de cómo vemos a veces a los bárbaros y a los civilizados de manera absolutamente mezclada y equivocada,
con la historia que nos contabas de las tazas de Guantánamo, ¿no? Sí, el problema de hablar de la dicotomía civilización y barbarie es que los bárbaros siempre son los otros, ¿no? O sea, de hecho, ¿no? O sea, cuando se empieza a usar el término bárbaros es desde los griegos, ¿no? El bárbaro era aquel que no podía hablar bien, ¿no? El que balbuceaba el griego, ¿no? El extranjero, o sea, el que nunca podía ser completamente griego, ¿no? Entonces era el pseudohumano, ¿no? Los bárbaros. Y esto Montaigne, que es así como el santo Montaigne, siempre que hay una duda hay que ir a Montaigne, ¿no? Fue el que con su brillantez que le caracteriza, dice, bueno, que siempre llamamos barbaries a las costumbres de los demás, ¿no? O sea, siempre nos parecen bárbaras las costumbres ajenas, ¿no? Entonces, ese cambio es muy importante porque nos damos cuenta que la barbarie no es una cuestión en sí o per se, sino es una cuestión de perspectiva. Uno siempre es bárbaro para alguien más y al revés, ¿no? Y nos cuesta mucho asumir la propia barbarie. Por eso los libros que nos hablan de nuestra propia barbarie, ¿no? Del hecho de que de cada 10 migrantes mujeres centroamericanas, 6 sean violadas en su trayecto en este país. O sea, cuando se reconoce la propia barbarie, pues esas son siempre cosas muy difíciles, ¿no? O sea, siempre está ahí, es muy difícil reconocer que también nosotros somos bárbaros, ¿no? Y por lo de las tazas, sí, pues yo voy rastreando estas narrativas, estos ejemplos que son chiquitos pero que son importantes. En Guantánamo, por ejemplo, que es un centro de tortura, ¿no? O sea, es como un centro que viola la Convención de Ginebra, derechos humanos, ¿no? Que son hoyos negros, ¿no? Que están ahí, siguen abiertos, ¿no? Por más de que Obama prometió otra cosa. En Guantánamo pasó algo curioso, ¿no? O sea, estos que eran como puestos como los más bárbaros de los bárbaros, ¿no? O sea, con los monos estos naranjas, atados como si fueran Aníbal Lecter, ¿no? Así, en unas jaulas, ¿no? Descubrieron que a los meses de estar ahí, en las tazas que les comentó en Guantánamo, eran cosas extraordinarias, ¿no? Una taza así como de unicel, ¿no? Que les dan para que no sean armas. Empezaron a escribir poemas, ¿no? No lo usaron como armas, sino para escribir su historia. Imagínate lo que cabía en una taza, ¿no? O sea, y se las pasaban otros, ¿no? Primero, cuando descubrieron los soldados, pues evidentemente pensaban que lo prohibieron porque pensaban que era la clave ¿no? Para salir de la prisión o algo, ¿no? Pero en realidad era contar su experiencia, ¿no? Porque hay esta necesidad de narrar, ¿no? O sea, y de contar la experiencia y narrar la incomodidad, narrar la tortura en este caso. O sea, en el caso de Guantánamo, lo que se vio es esto, que lo necesitaban contar su historia. Y esto ha estado siempre en la historia de la literatura, ¿no? Primo Levi, también lo hemos hablado, en Si esto es un hombre, ¿no? En su libro sobre Auschwitz, sobre su experiencia en Auschwitz, cuenta un episodio del sueño, ¿no? Lo que más le aterraba es que un día se dio cuenta que se despertó mojado, húmedo, todo así, porque tenía el sueño de que estaba por un instante ya con sus familiares en Italia, con su hermana, su madre, sus amigos, y les podía contar todas las vejaciones que era sujeto, ¿no? Les contaba el frío, el hambre, el cuerpo cálido de un tipo que es más grande que él y que si lo despertaba le iba a golpear, ¿no? Los golpes del capo que le daban en la nariz. Entonces, el placer que sentía Primo Levi al relatar esa experiencia de dolor era enormemente satisfactoria, pero de repente se da cuenta en el sueño que su hermana se paraba, como que no le escuchaba, ¿no? Como que no le hacía caso, no le daba la importancia que quería, al grado que se paraba y se iba, ¿no? Entonces, ese desplante, como si no le creyeran, lo despierta del sueño y le queda con una angustia que rivalizaba contra todas sus otras necesidades, ¿no? Contra el hambre, contra el frío, contra todo lo que pasaba en el campo, ¿no? No lo soportaba, ¿no? Y su angustia le lleva a confesarle, creo que su amigo Antonio, no me acuerdo cómo se llama, dice: Antonio, tuve este sueño, ¿no? O sea, le contaba a mi familia y no me creían, se paraban y se iban, ¿no? Y le dice Antonio: ese sueño lo tenemos todos en el campo, ¿no? En un sueño común, un sueño colectivo. El que te crean, y es muy humano relatar la experiencia. Por eso también es muy humano que haya duelo. O sea, una vida que no es sumarizada, una vida que no es narrada, es una vida que, en palabras de Butler, es que no es digna de ser vivida. O sea, una vida que no es llorada no es digna de ser vivida, ¿no? De ser llorada. ¿Por qué? Porque no existió. Si no deja dolor, es como si, ¿qué vida hablas, no? Entonces, por eso es muy importante el obituario,
Por eso es muy importante narrar. O sea, en la novela, por ejemplo, de Emiliano, es dura, ¿no? Pero los migrantes siempre son, por ejemplo, se refleja mucho la incapacidad que tenemos para darle nombre, para darle rostro. O sea, los migrantes siempre son los que violaron la frontera, los que vienen andando de lejos, los que aún creen cambiar su destino, porque es una masa uniforme, ¿no? Y lo importante es darles esa historia. O sea, un obituario, en ese sentido, una historia, que te escuchen la historia, ¿no? O sea, es una necesidad humana vital, ¿no? Y que el otro la escuche. Entonces, por eso, muchas veces tiene un sentido social y político las novelas, las crónicas, y más en un país como este, que estamos insensibilizados, porque los números que dijiste, pues sensibilizan, ya apilamos muertes. Hay un momento que es importante contar los números, contar las muertes, los casos, pero hay un momento en que ya esa misma números igual anestesia, ¿no? Y necesitamos historias que nos sorprendan, ¿no? O imágenes. O sea, cuando ves la imagen del niño sirio arrojado a la playa como un alga, ¿no? O la que le acaban de dar el golpe es foto hace 2 días, ¿no? Que es un niño también recién nacido, creo que en la frontera de Hungría, no sé qué, cruzando los alambrados, estas clásicas tipo Auschwitz, ¿no? Son imágenes que te hacen detener, pero las imágenes muchas veces quedan en el like o en esto y la narrativa, ¿no? Nomás que claro, hay que tener el esfuerzo por dejarse ir ante narrativas potentes y hay que encontrarlas, ¿no? No, y por eso en todas las galerías de Auschwitz que hay ahora, las que se pueden visitar, hay unas vitrinas en las que detrás hay toneladas de zapatos o toneladas de cabello, o que te dan el impacto de la dimensión, pero que tampoco te permiten tener una empatía directa, y por eso siempre hay también junto la historia de 1 o de 2 presos, ¿no? La historia de vida completa, que te hacen ver a la persona, ¿no? Esa persona, sí, digamos, el obituario de esa persona es quizá mucho más impactante o memorable que las toneladas de pelo, ¿no? Y eso es, digamos, me parece que es esencial, ¿no? Pero creo que ibas a decir algo. No, en realidad iba a preguntar si alguien tenía algo que decir. Yo coincido absolutamente con los dos. Hemos tenido en esta feria y en otras experiencias muy intensas, de verdad, presentando libros de periodismo de denuncia, ensayos, novelas sobre temas como crimen organizado, trata de personas, la crisis migratoria, y siempre la pregunta que subyace es ¿qué hacer? ¿No? Pues al mismo tiempo una pregunta y un lamento, ¿qué hacer? Y bueno, creo que aquí ya de alguna manera se apunta a lo que podría ser un camino que tiene que ver con estas contranarrativas, si se puede decir así, que se insertan en la sociedad fallida y que irrumpen, que tienen como propósito fundamental pues modificar la sensibilidad precisamente de esa sociedad para que deje de ser fallida. Y bueno, para pasar justo a las preguntas, no sé si tengamos un micrófono por ahí, y si alguien quiere empezar, con gusto se lo damos. Allá atrás, sí, gracias. Bueno, sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos. Ayer estaba leyendo una columna de Arturo Pérez Reverte que habla acerca de, me parece más o menos que Mi lucha, el libro de Adolf Hitler, acaba de cumplir, me parece que ya una categoría en la cual ya es un libro de dominio público, que ya se puede editar de cierta forma, de forma libre, y que ya se puede tener, pues digamos que cualquiera lo puede comprar, ¿no? Pero en Europa, sobre todo en Italia o en Alemania, estaban muy en contra de que el texto se editara nuevamente y que saliera porque hablaba, sabemos que Mi lucha es toda el arquetipo político que diseña Hitler para la Alemania nazi, y decían que no tenía sentido que ese tipo de libros renacieran porque podía ser una apología al odio y todo lo que se tiene que dar con este tipo de literatura. Pero Reverte hacía un análisis en el que decía, es que es imposible callar a Hitler, ¿no? Esas ideas que tuvo generaron lo que ustedes nos están comentando del Holocausto, y tienen una base central del odio que tenemos que analizar. Es decir, si tuviéramos a Stalin de frente no le diríamos que se callara, sino que nos dijera por qué estaba pues tan enfermo de violencia, ¿no? O a Mao o al simple Hitler.
Es decir, él decía que hay que darle voz inclusive a los violentos, porque ellos nos pueden dar una enseñanza de por qué lo hicieron o qué camino tomar para no hacerlo. Entonces él estaba en una tesitura positiva acerca de que en realidad es bueno que libros como Mi lucha vuelvan a salir porque decía, por ejemplo, que mucha gente en Alemania no leyó Mi lucha en su momento y sin embargo iban con él, y dice Reverte, creo que ese fue el error, no haber leído la situación por la cual estás aquí o que los llevó a la crisis de la Segunda Guerra Mundial. La pregunta concreta era, ¿qué opinan acerca de ese tipo de literatura? Que es una apología directa a la violencia, que es un libro completamente que va a una ideología que destruyó a la humanidad. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Ese libro se tendría que cancelar? ¿Tendría que darse una lectura diferente de esta interpretación de Mi lucha? No sé, gracias. Bueno, pues mira, es una discusión que no tiene tanto que... Yo no leí el artículo de Pérez Reverte, tampoco me cuesta mucho imaginar la retahíla de discurso, o sea, digamos, de frases políticamente correctas que debe tener el artículo de Pérez Reverte, pero yo creo precisamente que las sociedades no deben jamás cerrar, desaparecer su historia ni cerrar capítulos de esta, ¿no? O sea, un libro como Mi lucha. Además, la discusión que hay ahora es la pertinencia de publicarlo, no tanto porque sea del dominio público, sino de dejar que se publique, sacarlo de la ilegalidad y haciendo una edición crítica inteligente, bien hecha sobre el libro. Si tuviéramos que hablar de lo literario del libro, hay por lo menos 50 o 60 libros que son apologías mucho mejor hechas de la violencia, del odio, del racismo, mucho más inteligentes, mucho mejor fundamentados, que no han tenido un impacto, digamos, de destrucción de la sociedad. Tampoco Mi lucha lo va a tener. Yo creo que desgraciadamente los libros, así como cualquier otro libro opuesto o en las antípodas de Mi lucha, tienen todavía el poder de mover sociedades de un modo que sea terminal, digamos, ¿no? O sea, yo creo que es una discusión bastante absurda. A mí me parece que todos los libros tienen que tener el derecho de ser publicados y que las sociedades tienen que estar a la altura de entender los mensajes de los libros, ¿no? Sí, más o menos con la misma línea. Yo en la censura muchas veces no lo veo sentido, porque muchas veces el promotor el inquisidor es el mejor promotor, ¿no? O sea, el hecho de que se está planteando, creo que es Múnich, ¿no? No sé quién tiene los derechos, como el ayuntamiento. Creo que es una edición revisadísima y con notas de pie interminables sobre Mi lucha, ¿no? Sí, yo tampoco lo prohibiría, porque entre otras cosas, por ejemplo, creo que en Mallorca el libro que más se vende es Mi lucha, ¿no? Desde hace no sé cuántos años, porque son de los alemanes que van a vacacionar ahí, ¿no? O sea, seguramente hay un mercado negro de Mi lucha impresionante. Entonces, si es eso, pues mejor que se publiquen con un estudio crítico más severo, más en serio, y que se lea y que se ponga, pues como se ponen otros muchos libros en el delirio que son, ¿no? O sea, yo tampoco leí el artículo de Pérez Reverte, pero en general la censura no creo que sea nunca una vacuna, ¿no? Al revés, lo que siento más es de que cuando se plantean todos estos temas de la extrema derecha y de estos manifiestos al odio, al racismo y a la xenofobia tan abiertos, me hacen pensar que esta gente son expertos en mover los afectos y las emociones en el campo de la política, ¿no? Y las sociedades democráticas, desde el nazismo, desde las consecuencias que todos sabemos, ahora hablamos de Primo Levi, ¿no? De Auschwitz y todo esto, y de Hiroshima, ¿no? Porque también es una barbarie lo que hicieron en Hiroshima. Como que desde la perspectiva democrática siempre se ha buscado separar la emoción de la política, ¿no? Porque es muy peligroso, como si solo se pudiera movilizar políticamente el miedo, el racismo, la xenofobia, y justamente lo que tenemos que ver es cómo movilizar emociones que combaten eso, ¿no? Que son una forma de resistencia. Y aquí justamente, o sea, la novela de Emiliano es un ejemplo, ¿no? Un bello ejemplo de eso, y muchas otras, que son las que yo trato de rastrear en el libro o fundamentar. ¿Por qué? Porque hay emociones que impactan en el espacio público, no se pueden negar, y que son positivas. Hablábamos de la empatía, de la indignación. La indignación es una emoción, y hemos visto desde la primavera árabe hasta pasando por el
11M, lo de Nueva York, lo que genera la indignación, ¿no? Está en la sociedad, está en la política. ¿Y cómo cultivamos eso? El duelo. O sea, volvemos a lo mismo, o sea, el duelo. En contextos de la violencia que tiene México, en contextos de guerra, ¿cómo hacemos que cada vida cuente, ¿no? Y si le hacemos caso a Butler, que una vida no es vida si no es llorada, ¿no? Porque si no es llorada es que no contó, en ese caso no fue humana, en realidad fue otra cosa. Hacer eso, ¿no? O Sontag, por ejemplo, yo siempre tengo un epígrafe que nunca, la gente gusta mucho el de Derrida, pero el de Sontag no. Sontag dice, ¿no? Contar una historia, cualquier historia, o sea, contar una historia es decir, esta historia importa, ¿no? Entonces partamos de ese hecho, hay que contar las historias que importan, ¿no? Y rastrearlas. Y en ese sentido, la mejor forma de contrarrestar esos llamamientos al odio, al miedo, que están en todos lados, es que mi lucha son como, hay el Breivik, el noruego también tiene un manifiesto lunático de no sé cuántas partidas, el noruego que mató hace unos años en la isla a no sé cuántas personas, que es un fundamentalista cristiano, ¿no? Que luego no se ven los fundamentalistas cristianos. Y el libro de Nausgard, que es más o menos contemporáneo a La Matanza, en la misma región, se llama Mi Lucha también. Lo que pasa es que en español ha sido traducido de otra manera, pero la larga, digamos, son 7 tomos, el título completo de los 7 es Mi Lucha, es decir, también hay que resignificar las cosas, ¿no? Y en ese sentido, el miedo a que se publiquen libros como Mi Lucha, o la prohibición, o la censura, es el mismo razonamiento o el mismo modo de pensar que hace que se condenen, por ejemplo, los populismos, que es un poco también lo que estás diciendo, ¿no? Es decir, hay que saber movilizar, no, los populismos no por ser populismos están mal, es decir, hay que dejar de tener tanto miedo a los populismos, porque el populismo en general es a saber asociar también la parte emocional a ciertos comportamientos políticos, ¿no? o programas políticos. Y es importante que es revivir digamos, esa dicotomía entre lo emocional y lo político, ¿no? Tenemos tiempo para una pregunta más, ya tenemos que desocupar Para 3 preguntas, el gracias. salón. No, 3 minutos, una pregunta más, si no, los invitamos a comprar los libros de Emiliano y de Eugenio, de Enrique, que están aquí a un lado, para que se los firmen. Si alguien tiene otra pregunta, si nadie se anima. Bien. Buenas tardes. Me parece muy importante lo que usted comenta en su libro sobre ser empáticos con migrantes, porque luego los mexicanos a veces tomamos actitudes un poco como radicales con la gente, por ejemplo, los que mataron haciendo las encuestas, ¿no? O sea, sin averiguar muchas cosas, y ya los satanizaron, los quemaron y los mataron. Entonces, yo creo a lo mejor podríamos como que despertar un poco digamos, el despertar esa empatía nos permitiría un poco detener un poco esa violencia, podría ser, ¿no? Nos permitiría decir, bueno, antes de empezar a satanizar, antes de empezar a agredir, porque he oído, por ejemplo, en muchos estados que los migrantes los acusan de muchas cosas, de ser secuestradores, de ser rateros, de ser delincuentes. A veces se detiene la vida de un pueblo porque llegan los migrantes y dicen, no, es que llegaron los migrantes y nos van a empezar a dañar. Entonces ya el hecho de despertar esa empatía, aunque sí puede estarse presentando ese problema, nos permitiría como detenernos un poco a pensar o a tratar de detener un poco la violencia interna que ya se puede empezar a desatar, ¿no? No sé si por ahí podría ser una situación. Sí, los tiempos han cambiado, ahora los bárbaros son del sur, ¿no? Pero yo sí creo en la empatía, o sea, sí me parece que la empatía es una emoción importante a cultivarse, ¿no? O sea, y ahí veo que la importancia de la educación, ¿no? y de las humanidades y las artes, que no solo en México, sino en todos lados se están quitando los programas de estudio, cosa que es muy grave, ¿no? Ahora se vive como una tragedia que tu hijo te diga que va a estudiar letras inglesas, ¿no? O sea, como porque estás fuera del mercado, fuera de, ¿no? Y así nos va, ¿no? O sea, así está lo que nos está cayendo encima, ¿no? Y sí, ¿cómo se construye la empatía? Ahí es otro debate, ¿no? Yo sí todavía creo en la lectura, pero porque soy un poco analógico, la verdad, o sea, soy un poco intempestivo, o sea, soy como un viejo, todo ya... O sea, todavía también defiendo las series de televisión, o sea, hay The Wire, hay cosas que me parecen que son unas obras maestras, ¿no? Y que es como el heredero de las novelas de Dickens que se esperaban por capítulos, ¿no? Pero sí creo en la empatía, porque generalmente los derechos humanos, o sea,
la solución que damos a buscar aproximarnos entre extraños siempre son formales, no muy abstractas. Las declaraciones de derechos humanos, las convenciones, y que son importantes que estén tipificadas, se garantice los derechos, faltaba más, y hay que apuntarlas, pero sales a la calle y ves que la tolerancia no reina, sino reina la otra, ¿no? O sea, es al revés, es decepción, ¿no? Entonces hay que echarle la mano. ¿Y cómo le echamos la mano? Pues con ciertas narrativas, con ciertos ejercicios que son bien modestos, o sea, son modestos, pero son importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces escuchamos la historia y un ejemplo nos permite más. O sea, hay casos en Estados Unidos, la novela esta de La cabaña de Tío Tom, ¿no? Que una vez intenté leerla, es imposible, pero bueno, en ese momento ayudó. Hizo más por dignificar y por abolir la esclavitud de la comunidad negra de Estados Unidos que todos los tratados que se habían hecho antes, ¿no? ¿Por qué? Porque la comunidad blanca se sintió por un momento apelada. Y dijo, son como la gente que queremos, ¿no? Son como uno mismo, se dieron cuenta de que compartían más. Y por eso lo que decía al leerla de Emiliano, que dices, puta, comparto más de estoy compartiendo, hay un vínculo con un secuestrador, o sea, más de lo que yo quisiera aceptar, ¿no? O sea, nadie te va a obligar a eso más que un buen escritor, ¿no? A reconocer eso común, esa vulnerabilidad común, porque son vulnerables también. Entonces lo que te hace pensar no es cortar la rama, no es matar al cabrón, ¿no? Entonces, es qué es lo que hace que unos niños y unos adolescentes de este país caigan en eso, ¿no? Que se conviertan en sicarios, que se conviertan en secuestradores, y que se evita, ¿no? O sea, porque como dice Emiliano, es estructural, es sistemático. Bueno, pues el tiempo siempre nos derrota y las buenas intenciones se quedaron en eso. Una disculpa por eso. Pero bueno, por último, pues invitarlos a leer El traslado de Enrique Díaz, Las tierras arrasadas de Emiliano Monge. Aquí tenemos el libro a la venta y muchas gracias de nuevo por su asistencia. Una cosa.